sin la presencia de oxígeno. El flashover se produce cuando esas partículas toman contacto con el aire y se produce una combustión inmediata, violenta. Eso es este flashover, que es un problema que tenemos que lidiar los bomberos. Aparte, soy oficial principal de un cuerpo de bomberos, que es un motivo de estudio en los cuerpos de motores de los bomberos, todo lo que es flashover. En este caso de la Deepwater Horizon, de la Piper Alpha, fue gas de metano, que salía del pozo. No fue flashover que se produce por la incandescencia violenta de las cenizas con contacto con el aire. Yo me preguntaba, como la explosión fue así y arrasando hacia el frente, entonces claro, por el tema del gas es que salió así arrasando hacia el frente. Sí, es por el gas, claro, porque aparte por eso yo lo confundí. El gas es más pesado que el aire. Exactamente. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco lo que presentación desde el principio. Bueno, lo primero que tenemos que entender que es un pozo, o sea, lo que la gente se llama, cómo están compuestos los pozos petroleros. Los pozos petroleros, ustedes saben que son formaciones que se han hecho a partir de los siglos con los depósitos de agua y material orgánico, o vegetal o animal, que han quedado encapsulados por erupciones volcánicas o acumulación de sedimentos bajo la superficie. A partir de los años, o sea, con la presión y con la temperatura, en un sistema anaeróbico sin oxígeno, esa agua con los productos orgánicos se fueron descomponiendo hasta formar lo que es el gas y el petróleo y el gas de la descomposición en forma de etano y metano. Ahora bien, cuando uno ve un yacimiento, un pozo, debajo del pozo tenemos dos tipos de reservorio. Uno que es precisamente el reservorio, que es donde se deposita el petróleo, y otro es las rocas generadoras, o sea, en el origen donde se produjo esa descomposición, que va migrando, porque el petróleo con el gas por polaridad van subiendo, y hasta que encuentran una capa impermeable se van depositando ahí. Eso se llama reservorio. Entonces, ¿qué pasa? Antiguamente, cuando se pinchaba, nosotros decimos pinchar a perforar, se iba a los reservorios, porque las rocas generadoras, digamos, son franjas con muchos kilómetros de largo, pero son, digamos, tienen una banda de anchura limitada, que puede ser de los 600 metros, en cambio los reservorios, y aparte está el petróleo encapsulado en lo que es el shale oil, que es una piedra como si fuera una laja porosa, donde ahí en esos poritos se va acumulando el gas y el petróleo, y por pequeñas fisuras salen a los reservorios, que a partir de los años se van adquiriendo volumen los reservorios, ¿no? Entonces ahí pinchaban y sacaban el petróleo. La otra formación generadora Tintán es la misma, en vez de estar el petróleo almacenado entre esa laja, está entre sedimentación de pelitas y vaporitas que son como residuos submarinos de arenas, de conchillas. Entonces se compactan, forman como y se mezclan con el petróleo y forman esas formaciones. Ahora bien, a partir de los tiempos, ¿qué pasa? El petróleo de las formaciones se fue agoteando. Entonces se crearon nuevas tecnologías, de los reservorios se fue agotando. Entonces se crean nuevas tecnologías para entrar, digamos, en las rocas formadoras, con lo que se llama vaca muerta. Vaca muerta es una roca formadora, se llama, ¿no? Que se han diseñado para eso trépanos, y con las nuevas aleaciones de acero,
con casing, que son los tubos de perforación, que es donde transportan flexibles, porque ¿qué pasa? Excavan por ahí horizontal 3.000 metros y después tienen que hacer otros 3.000 metros horizontales. Y hoy en día un trépano, antes eran solamente los elementos de corte, hoy en día tienen unos sistemas, lástima porque que no sé, en la próxima clase se los voy a mostrar cómo son los trépanos, tienen en la parte de arriba, digamos, en el techo del trépano, como unas levas que se manejan con un joystick desde la plataforma, donde el trépano se va moviendo como si fuera zigzag dentro de la roca. O sea, cuando encuentran una dureza, la puede esquivar y seguir yendo para abajo. Y cuando llega al shale, generan presión sobre una de las paredes, dobla el trépano y empieza a girar horizontalmente 3.000 kilómetros. 3 kilómetros, perdón. Me equivoqué. Y los casings son agujereados. Mandan una carga explosiva, hace la explosión, se produce la fractura y después pasan arena con agua para que las grietas no se vuelvan a unir y por ahí empieza a generar el gas y el petróleo. Eso es lo que se llama petróleo no convencional, ¿no? Acá nosotros lo que vemos, perdón, vamos al anterior, todo el mundo habla de vaca muerta, pero en realidad nosotros en esa zona tenemos 4 rocas madres generadoras, perdón, 5. Tenemos Agrio, Vaca Muerta, Los Molles y Puerto Kaufman. Son las 3, o sea, imagínense la riqueza que nosotros tenemos, incluso Los Molles tiene una capacidad generadora. Sí. Pero en Vaca Muerta ya se logró sacar, digamos, petróleo. O sea, sí, ya están sacando, ya están sacando. Aparte, Vaca Muerta no es que se descubrió ahora. Vaca porque Muerta hasta donde yo estaba enterado, había un problema de tecnología para poder llegar al lugar, digamos. No, era mentira, era todo mentira. Sí, no, para nada, están explotando y ya están sacando gas y petróleo de Vaca Muerta. No, ya están sacando. No, la tecnología ya. Vaca Muerta tiene una capacidad similar a la formación Eagle que está en Texas, que agarra parte de Texas y Pensilvania. Y era considerado hasta ese momento la mayor formación de petróleo del mundo, y Vaca Muerta la igualó, y con Los Molles, que es otra formación que se encuentra debajo de Vaca Muerta, nosotros superamos en capacidad. Argentina quedó en segundo lugar a nivel mundial en cuanto a la generación de petróleo y gas no convencional, para que se den en cuenta la riqueza. Y lo que es Vaca Muerta, si ustedes ven en la filmina que les estoy dando, ustedes ven que está Agrio, la formación, ¿ven el cursor? Sí, sí. ¿Lo ven el cursor? Sí, se ve perfecto. Bueno, esta es la formación Agrio. Abajo está la otra formación Agrio, después viene Vaca Muerta, después viene Los Molles, y acá está el puesto Kaufman, que es otra formación, ¿no? Y después, en amarillo y en blanco son los reservorios, que es donde se acumula el petróleo, que ya está todo, con la explotación de tantos años, está agotado. Esto, para que tenga una idea, es la profundidad a la cual se encuentra el petróleo. Por ejemplo, Los Molles, que es MO, oscila entre los 1.500 y casi los 7.000 metros de profundidad. Vaca Muerta va de entre los 2.000 metros hasta los 6.000 metros de profundidad. Agrio va desde los 1.500 hasta los 3.500 metros, y Kaufman, el puesto Kaufman, va de los 1.500 a los 4.000 metros de profundidad. Lo que ven TOC quiere decir cantidad total de carbono orgánico. Es un porcentaje que lo que marca es la calidad del hidrocarburo. O sea, de acuerdo al porcentaje que tenga el hidrocarburo de TOC, es uno de los marcadores de la calidad.
Para que tengan otra idea, en Neuquén, por ejemplo, Los Molles tiene una superficie de 60.000 kilómetros cuadrados, el reservorio, Vaca Muerta, ven que es similar a Los Molles, y Agrio tiene 30.000 kilómetros cuadrados, y el más chico, que es el Puesto Kaufmann, que tiene 500 metros cuadrados. 50.000, perdón, 5.000 kilómetros cuadrados. Bueno, y después lo que está abajo, estas franjas azules son el ancho que tiene, o sea, la capacidad de palangana del yacimiento, el ancho que tiene el reservorio. ¿Se entiende? Donde se almacena el petróleo, la anchura que tiene, perdón, el reservorio, la anchura que tiene la roca generadora donde está almacenado el petróleo. Entonces, por ejemplo, Puestos Kaufmann tiene muy poca superficie longitudinal, pero mucha profundidad de palangana, mucha capacidad, tiene hasta 1.500 metros de anchura la palangana, donde se almacena el petróleo. Los Molles tiene 800 metros, Vaca Muerta en promedio estamos hablando, ¿no? Tiene 500 metros, al igual que Agrio. Estos son el promedio que ahora se los voy a mostrar. Es esto, o sea, ¿ven esto marroncito? ¿Ven el cursor? Sí. Sí, sí. Bueno, esta es la banda, el ancho de palangana que tiene de almacenamiento. Bueno, ahora bien, nosotros cuando a ustedes les toque trabajar en el petróleo, primero los van a capacitar, porque el petróleo maneja, yo si no, tengo que tratar de transmitir el lenguaje técnico a un lenguaje que por eso me cuesta mucho a las personas que no están en el petróleo, porque si empiezo a hablar en términos petroleros no se entiende nada. Entonces, lo primero es estudiar la terminología relacionada con el petróleo o con el medio, ¿no? Y en la minería pasa lo mismo, porque si no, ustedes van a hablar en jeringoso o en chino y los otros van a hablar en inglés, no se van a entender. Y la seguridad industrial es muy importante, la unificación del idioma, de la terminología con la que se expresan. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que pasó, las discusiones que se vieron en la Deepwater Horizon, que se ponían se hablaban diferentes idiomas, ¿se entiende? O sea, hablaban el mismo idioma, pero diferentes terminologías. Después, conocer el funcionamiento de los equipos y los riesgos derivados de la utilización de los mismos. Porque no nos olvidemos que son equipos donde se trabajan con miles de kilos de presión, donde son equipos que pesan toneladas, donde son equipos donde los accidentes que se producen pueden ser los más inverosímiles. Por ejemplo, en el yacimiento las mujeres no pueden tener el pelo largo. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque hubo 2 accidentes que los engranajes... Atrapamiento, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Por atrapamiento, el pelo largo. Exactamente, 2 mujeres perdieron, una se murió y otra perdió todo el cuero cabelludo por el tratamiento de los engranajes. Y después, cómo actuar en caso de incendio, explosión y fuga y derrame. Acá nosotros estamos viendo incendio, explosión, fuga y derrame. Ya tenemos 4 ítems que hacen al riesgo de un lugar de extracción de petróleo. Y la fuga, no solamente se habla cuando se habla, el derrame es de petróleo, y la fuga hablamos de gas. Y el gas, tenemos 2 gases, uno que es inflamable, como el metano, el etano, y otro que los yacimientos largan azufre. Y generalmente se ponen, cuando un ejemplo que doy es cuando hay una fuga de gas, todos se ponen del lado que sopla el viento, o sea, para no de recibir el viento, sino como que el viento lleva para el otro lado el gas, ¿entiende? Lo que sí, eso está bien.
Siempre en contra del viento, obviamente. Siempre en contra. ¿Por qué? Porque si no el viento te tira el gas encima y te morís. Entonces, lo que hay que es fuga y derrame, son dos cosas diferentes. Ahora bien, ustedes conocen lo que es el rombo de seguridad y de riesgo, ¿ya lo estudiaron? Con los colores. Sí, sí. Lo estudiaron, bueno. En el petróleo y en la minería, este rombo cobra mucha relevancia, porque, porque limita las zonas y limita el transporte también. O sea, el tema de este rombo no solamente, uno siempre lo relaciona al transporte, pero en el petróleo también se usa en las zonas por donde uno puede circular. Y en los ductos, porque los ductos llevan petróleo, con gas, con agua, con azufre, ¿no? Entonces, y conocer el plan de emergencia en las áreas donde se empeñan los trabajos y los equipos de protección. O sea, no un gerente, un director, que esté en seguridad e higiene, no puede tener ninguna tolerancia en cuanto a la violación de una norma de seguridad. Es tolerancia cero. O sea, no me olvidé el casco, no me voy a poner los anteojos de seguridad, uy, me olvidé los zapatos de seguridad, o me olvidé el mameluco estático. En Campana hubo una explosión en la refinería de Campana muy grande. ¿Por qué? Porque soldaron un caño donde no le habían dado la autorización de seguridad de que el caño ya no solamente había sido vaciado, sino que no estaba libre de gases. Dijeron, se cortó el flujo por el caño y listo, entraron a soldar, pero no hubo la autorización de que habían ido a medir si había gases almacenados en el caño. ¿Se entiende? Entonces, claro, se produjo una explosión, profe, o contaminación del ambiente, de la atmósfera, con el gas. Cuando metieron el soplete y les explotó. Lo que pasa es que quedó presión en esos caños, y entonces quedó gas almacenado. Al no liberar, al tener calor, genera una explosión, obviamente. Quedó gas almacenado. Porque con presión o no presión, el gas en un lugar confinado es explosivo. Cuando le entra aire y con la llama del soplete explotó. Bueno, tener conocimiento y conocer las normas y reglamentos internos del lugar donde se trabaja, y volvemos al vocabulario asociado a la seguridad industrial. Después, también el personal de seguridad o higiene tiene que estar atento, porque muchas empresas a veces omiten temas de seguridad. Entonces, cuando tienen que estar atentos a qué situaciones anómalas se pueden producir con las actividades en el medio del petróleo. Y esas situaciones anómalas se producen muchos contratistas, porque supónganse, uno trabaja en YPF, pero YPF por ahí no perfora. Perfora Schlumberger, perfora Pride, bueno, ahora es, ¿cómo se llama? Oh, no me acuerdo el nombre de Pride, que cambió el nombre, San Antonio. Perfora Waterford, o sea, hay empresas que YPF contrata para hacer diferentes operaciones. En realidad, la responsable es YPF, porque el yacimiento y la zona la tiene adjudicada YPF. Entonces, todo lo que pasa dentro de esa zona, el responsable es el operador, que es YPF. Es lo mismo que pasa en tu casa. Todo lo exactamente. Que pasa desde adentro de tu casa, siempre el culpable lo haces vos. Es así. Sos vos. Y en cualquier lado. En cualquier lado. Entonces,
la gente, el personal de seguridad y higiene tiene que estar muy atento monitoreando no solamente lo que sucede en la empresa, sino cómo se manejan los contratistas que entran dentro de esa empresa, ¿no? Otro tema que las compañías tienen que realizar, tomas de muestras y mediciones periódicas, que eso les compete a ustedes, para verificar todos los ambientes contaminantes, ¿no? Hay muchas empresas que o tienen laboratorios propios o laboratorios externos y tienen normas, pero la gente, el personal de seguridad e higiene, de acuerdo al riesgo o a la contaminación que tiene el lugar donde se desarrollan las actividades en esa empresa, tiene que poner las normas para el control de la salud de los empleados. ¿Se entiende? Y a su vez es la encargada de medir, por ejemplo, los niveles sonoros, la iluminación, o sea, incluso hasta las posturas ahora que estaban ergonómicas de dónde se sientan para trabajar con las computadoras, porque se crean un montón de enfermedades o de malformaciones o dolencias que se producen por las malas posturas, no de tanto tiempo sentado en una oficina, esto lo saben. Bueno, volviendo a las plataformas, esto es lo que es los diferentes tipos de plataformas que hay, ¿no? Las que tienen base fija, que generalmente se usan hasta 100 metros de profundidad, que tienen como un ascensor, y después hay, de acuerdo al tipo de mar, se diseñan las diferentes opciones, ¿no? Pero lo que es importante, miren para abajo, para que vean, porque todo el mundo se piensa que una plataforma es solo un cañito que sale. Y no es así. Las plataformas son como una arañita, donde el cuerpito está flotando o está sobre una base, y de ahí salen un montón de perforaciones con valvas de seguridad. No es lo que piensa. Y cada válvula de seguridad, cada cañito, cada casing, y cada brida. Estando en profundidad, así como lo muestra usted, profesora, la presión que ejerce el agua, obviamente, tiene que tener todo, mucha resistencia, un control ya muy abrupto, claro, digamos, ¿no? El tema de todo lo que es las herramientas y equipamientos están certificadas. El tema del personal de higiene y seguridad también es controlar que no se excedan por ejemplo, en el petróleo te dicen cada 20 horas, suponete, tenés que cambiar una arandela. Si cada 20 horas tenés que cambiar una arandela, vas y la cambiás. No es que, no, mirá, está bien y puede seguir. ¿Se entiende? O sea que los manuales de mantenimiento y reposición de las piezas de un determinado equipamiento se tienen que cumplir a rajatabla. Y por más que digan, ¿por qué? Porque cuando se hacen los estudios se calcula también la fatiga de los materiales. Y aparentemente uno a simple vista ve que esa pieza está bien, pero el elemento está fatigado. ¿Qué es lo que pasó con una brida en la Piper Alpha? O sea, una brida fatigada produjo 167 muertos. ¿Se entiende? Estamos hablando de una brida, de una piecita que por ahí valía $20.000, que para el petróleo no es nada. O sea, imagínense que un pozo larga $1 millón por día, que son, bueno. Y otro tema también son los tiempos. Claro, porque depende del lugar donde se esté trabajando. Yo he trabajado en lugares donde sabía que cambiar una brida. Yo he trabajado en un lugar donde se granallaba y todas esas cosas, donde hay tolvas. Entonces había que cambiar una brida. Y la presión, digamos, por el tema de la presión, porque la brida hay veces que ya no sirve más, hay que cambiarla.
Claro. Porque más que nada con la granalla de carbono, porque como que se sumerge, ¿viste? Entra como el agua a la granalla, y entonces raspa todo y no deja que se unan, no deja que se unan. Exactamente. En sí, digamos, algo así. Entonces deja salir la presión y entonces, claro. Pero eso es un trabajo aproximadamente de 2 horas o mediodía, que una persona tiene que agarrar. Cuando pasa eso, mediodía es fácil. Sí, bueno, y acá lo que ven es el trabajo, como que habíamos dicho, que todo es peso y presión. Miren el tamaño del rodillo. Lo que estamos viendo es un cabezal de perforación. Eso rojo que se ve es el cabezal, que es una brida que aprieta el eje del elemento cortante del trépano y gira y va ejerciendo presión para ir perforando, ¿no? Ahora bien, todo este trabajo produce fatiga y cansancio. Por eso es muy importante los tiempos en el petróleo, por ejemplo, los tiempos de descanso se cumplen. Porque una persona que está fatigada puede producir un accidente porque pierde la atención. Y muchos de los accidentes. Sí. ¿Y qué promedio de tiempo de trabajo se calcula para las personas? ¿Va de acuerdo al área o es...? No, va de acuerdo, cada área tiene su especificidad. Cada área tiene su especificidad. Esa especificidad varía de acuerdo a el ambiente, o sea, que pueda tener contaminantes, el esfuerzo, o sea, la cantidad de luz o no luz. Cada área tiene su especificidad. O sea, algunos pueden tener los factores externos, el clima, o sea, nosotros, por ejemplo, en Alaska no podíamos estar más de cierto tiempo fuera de la base, no podíamos salir solos, teníamos que salir 4, porque en caso de accidentes 2 van a buscar ayuda y uno se queda con el accidentado. Los equipos, nos controlaban los equipos al salir y al entrar. Pero ¿qué pasaba en Alaska? Teníamos temperaturas de 40 grados bajo cero. Y ahora después vamos a ver. Entonces, acá vemos los diferentes lugares donde se desarrolla la actividad petrolera. Vemos en Alaska, ven la primera fotografía, sobre continente, en Alaska sobre el mar del norte, en el desierto y en la selva. O sea, el petróleo está o donde hace mucho frío, o en el desierto, o en la selva. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que hay que identificar? Perdón, el que de tiene riesgo. el arma, que es los animales. En el desierto, en los países, ¿por qué? Porque en ciertas zonas de África y Asia están muy convulsionadas. Y hay que poner seguridad armada para que no maten a los operarios o a la gente del petróleo. O sea, tienen seguridad armada, porque se agarran a los tiros directamente. Sí, sí. ¿No? O sea que es uno de los riesgos también en el petróleo, estar en Asia o en ciertos países de África muy convulsionados. Vos no podés salir de la zona que te marcan de seguridad, igual que en el Ártico. Vos no podés salir a andar por donde querés en Alaska porque te caes en un pozo y te encuentras Montoto. Porque ahí hay 3 metros de nieve de profundidad. Claro. ¿No? Y en la selva, que no solo en la selva, por ejemplo, en las regiones del Ártico vos tenés mucho viento y bajas temperaturas. En el desierto tenés mucho viento y mucho polvo, más la inseguridad. Y en la selva tenés lluvias, humedad y bichos, igual que en el desierto.
por ejemplo, estos son los bichos que nos encontramos. En la selva te encontrás estos cocodrilos, en la zona de Venezuela, donde están los pozos de petróleo, están estos caimanes, que son de agua dulce y agua salada, que generalmente cuando se hace un ducto, cuando se hacen la zanja de los ductos, para pasar los ductos de petróleo, como le entra agua y está fresquito, los tipos que hacen, los caimanes se meten dentro del caño. Pero estamos hablando de caimanes de 6-7 metros, cada 2x3. Ahora hay normas de seguridad mucho más rígidas en cuanto a cómo los operarios, cómo se tienen que mandar, pero hubo muchos casos que se morfaban a un operario, un técnico, un ingeniero, que se bajaba, se bajaba a la zanja para verificar la soldadura, salía un cocodrilo y se los comía. En los desiertos y en la selva tenemos las víboras, las serpientes. Tenemos las arañas y en el desierto también los escorpiones. Y en las plataformas de petróleo del Golfo de México y todo, hay un enemigo que es peor que el tiburón, que es la barracuda. Porque el tiburón es lento, uno lo viene, así dicen los buzos que trabajan en las plataformas, que lo pueden manejar. Pero la barracuda es más chica, si bien es grande, es chica, van 2 o 3 y pegan los mordiscones y te agarran, te arrancan los pedazos, le tienen más miedo a la barracuda que a las víboras, los escorpiones o los yacarés. Entonces, lo que tenemos que ver es que la higiene industrial es preventiva. O sea, no puede ser, si una higiene industrial no es preventiva, no sirve. ¿Se entiende? Porque ya el daño se produjo. Entonces, la higiene tiene que prevenir el daño, no atender el daño. Porque ya cuando está el daño producido no aparece higiene industrial, aparecen los médicos. Y la función para la cual se crea la higiene industrial es para prevenir la salud y el bienestar de del personal que trabaja. Bueno, ahora tenemos la industria minera también. Otro tema porque sabemos que la industria minera Alejandra, sí. ¿Podemos hacer un pequeño break de 2-3 minutos, no sé lo que vos digas, así sí. Interrumpo acá y tengo minería y petróleo por un lado en las grabaciones? Bueno. ¿Le podría preguntar algo